Buenos días. Eh, Estamos aquí en casa de don Víctor Pey, un antiguo luchador por todos los derechos sociales, humanos y políticos. Es el propietario de Clarín, eh, que ha dado una larguísima lucha por recuperar el diario para poder, poder volver a difundirlo y a publicarlo. Y sigo dándolo. Y sigue dándolo. No la ha quedado. La sigo dando. Es verdad, porque el proceso está en plena marcha. La idea esta mañana es hacer una conversación con dirigentes del MDP y junto con candidatos del Frente Amplio, candidatos a diputados por Santiago. En esta mesa está don Víctor Pey, Doris González, dirigente de Ucamau y presidenta del MDP, la señora Rosa, anfitriona, el candidato Alberto Mayol, por el Frente Amplio, Distrito 10, el dirigente del MDP y presidente del socialismo allandista, Esteban Silva, Coral Pey, dirigente del MDP. Gracias por la precisión. Y comenzaremos haciéndole algunas consultas a Alberto y posteriormente a Doris, y posteriormente abrimos una ronda de conversación y de preguntas, ¿no? Podríamos iniciar la conversación preguntándote en qué momento está el Frente Amplio ahora, hoy. Mira, yo creo que se puede definir de la siguiente manera. Toda fuerza política nueva que tiene que lograr crecer, impugnar a las fuerzas políticas que están instaladas, tiene la exigencia de ser capaz de lograr que el Chile que hay que dejar de lado, el Chile que hay que ir dejando en el pasado, sea reemplazado por algo realmente nuevo. Y ese desafío hoy día le corresponde al Frente Amplio. Y es un desafío muy grande y una oportunidad muy grande. El momento exacto, a mi juicio, desde el punto de vista del momento histórico, es que hay dos formas de leer este instante. Una es creer que las luchas anteriores, la acumulación de capital político previa a la formación del Frente Amplio es suficiente para lo que viene. Y la otra es la mirada que dice que cada día nos tenemos que levantar de nuevo a construir nuevos recursos políticos, nuevos capitales políticos para poder vencer, porque tenemos enemigos que llevan muchos años en el poder, que han estado muchísimos años usufructuando del poder político, del poder económico en Chile, para poder solidificar su propia posición. Y por tanto tenemos que entonces ser capaces de todos los días volver a ser cada vez más osados, más creativos, más capaces de volver a construir las condiciones para que los contenidos, el desarrollo cultural del Frente Amplio, las posiciones políticas sean tan sólidas que permitan que efectivamente estemos en condiciones de un desarrollo pleno de nuestra fuerza política. Doris, ¿tú podrías agregar algo, por favor? Sí, bueno, primero saludar a toda la audiencia en esta mañana primaveral. Es un honor estar acá con grandes compañeros, con nuestros anfitriones. Bueno, decir que efectivamente hoy día nuestra lectura es que el proceso de acumulación social no es lo suficiente, que hay que seguir aumentando ese caudal político, social, que ha impulsado las luchas que han venido desde las diferentes organizaciones y referentes estudiantiles, de trabajadores, de pobladores. ¿Por qué? Porque hoy día el movimiento social y su composición está principalmente alojado en las capas medias. Y no, esto no es una crítica, sino que más bien es la realidad que estamos viviendo.
Y en ese sentido es que los sectores populares y de los trabajadores aún están ausentes de la conducción del movimiento social, y el Frente Amplio también es un reflejo de aquello. Y en ese sentido es que, claro, estas candidaturas que se levantan se transforman en una esperanza política para el resto de Chile, para la ciudadanía de ese pueblo que está descontento en cómo se han venido haciendo las cosas en la política, y que también han despegado lo que significa la política de lo social. Es como que solo los tecnócratas y los expertos pueden hacer política, y el resto de nosotros tenemos que quedarnos en la casa a ver cómo funcionan las cosas, y nos convocan a votar cada cierto tiempo. No es así. O sea, lo que hay que hacer, hay que acumular la fuerza social suficiente que le dé sustento además a estas candidaturas, que van a llegar al Parlamento, que hay una posibilidad de ocupar el Palacio de la Moneda, el gobierno de Chile, y tiene que existir el sustento suficiente para aquello. Entonces nos queda mucho trecho que caminar, nos queda mucho por construir, pero efectivamente hoy día el Frente Amplio se transforma en la esperanza para aquellos que habíamos estado ausentes de la política y que más bien seguíamos mirando con desconfianza el tema electoral particularmente, pero que hoy día es distinto y nos transforma también en actores políticos relevantes en un mundo donde se mantenía siempre en la marginalidad aquellos que no éramos parte del bloque dominante, del bloque en el poder, que está constituido por hoy día la nueva mayoría y la derecha. Sí, tú has hablado sobre las capas medias, ¿no? Que la fuerza de los movimientos sociales hoy en día está empujado por estos sectores. Bueno, al hablar de capas medias estamos hablando de es un concepto muy amplio, que hay lecturas, digamos, hay diagnósticos que te dicen que, bueno, las capas medias es un producto, digamos, de la transición política, sí. Digamos, es un efecto, esta ampliación de las capas medias, es un efecto de las políticas económicas y sociales que han llevado la concertación y la nueva mayoría. Ahora, ¿por qué se da ese malestar ahí? Y de qué manera, si ese malestar se puede canalizar a través de reformas, como lo ha hecho la nueva mayoría, o a través de las reformas más profundas que está proponiendo el Frente Amplio, ¿no? Sí, bueno, aquí es indispensable que hable un poco también como sociólogo y de un tema que he investigado bastante y que sigo investigando como académico. Nuestra convicción como equipo, digamos, de investigación, aquí, insisto, hablo en esos términos, y ya daré la lectura política de aquello, es que aquí el malestar envuelve a un porcentaje de la sociedad muy grande, que es aquella porcentaje de la sociedad que tiene que esperar que el Estado compense sin hacerlo realmente las problemáticas que genera el mercado, o es aquel porcentaje de la población que tiene que salir al mercado a sabiendas de que tiene que rascarse con sus propias uñas, sin tener posibilidad alguna de una dinámica de solidaridad que haría todo más conveniente, más sencillo, más obvio, porque vivimos en sociedad. Pero hablamos de las capas medias y no hablamos de los sectores populares, porque básicamente los sectores populares, el nivel de desesperanza frente a ese malestar es tan grande, eso en sociología tiene un nombre más técnico que se llama anomia, que es tan grande esa desesperanza, la sensación de inutilidad, de vacío de la acción política es tan grande que sencillamente se restan del proceso, participan aún menos de lo que ya en general el país está participando poco, que es en la posibilidad electoral. Y cuando se participa en movimientos sociales, se participa solo de modo espasmódico en algunos momentos, cuando se aumenta radicalmente la temperatura, y solo aquellos grupos que están más organizados dentro de los sectores populares, que han logrado efectivamente una articulación social y política un poco más elaborada, y que permite entonces visibilizar y ver la oportunidad de generar transformaciones. Las capas medias están en una situación de malestar donde todavía hay alguna esperanza, alguna expectativa de poder generar transformaciones. Por eso se buscan respuestas políticas. El gran punto aquí, y aquí
paso a la visión más política. El gran punto es cómo lograr, primero, que los sectores populares tengan la posibilidad de percibir que hay una respuesta política real, que tiene sentido, que no es una utopía en el sentido que la derecha lo presenta, o sea, que no es imposible, porque la derecha juega ese juego, es decir, me encanta lo que usted dice, solo que es imposible. Ahora hablemos de cosas reales. ¿Ya? Y con ese juego, con ese momento taumatúrgico, ¿ya?, logran entonces eliminar por completo todo lo que estamos diciendo. Entonces, cuando tú logras visibilizar el absurdo de ese imposible, porque por de pronto es posible en casi todo el mundo, cuando logras visibilizarlo, empieza a abrirse esa oportunidad. Pero esa oportunidad hay que ir construyéndola paso a paso. A nivel de las capas medias, la oportunidad es formalmente mayor, pero en realidad no es mayor. Es simplemente el hecho de que la posibilidad de arribar a esos sectores con una visión distinta, disidente, es hoy día mayor, básicamente porque en esos sectores los niveles de desesperanza todavía no han penetrado tanto y hay una tendencia a la politización de esos procesos, porque hay muchas organizaciones que en esos sectores, funcionarios públicos, trabajadores de sectores productivos que tienen mejores ingresos, ¿ya?, naturalmente el mundo estudiantil, que normalmente está representado por capas medias, endeudadas, que son grupos que efectivamente tienen articulación, posibilidad de articulación política. Y entonces eso permea a las capas medias. Eso no implica que tengamos que entrar en la dinámica de decir, trabajemos entonces en las capas medias solamente. Lo que tenemos que ser capaces de llevar este discurso, esta discusión, que es un gran logro por de pronto, por ejemplo, de Ucamau, de generar un movimiento de pobladores que no es solo un movimiento por las demandas específicas de los pobladores, sino que es un movimiento político también, con textura, con identidad política y con solidez y con profundidad. Gracias. Respecto a ese punto, ¿no?, lo que ha mencionado Alberto, claro, tú has estado trabajando con los sectores populares, ¿no? Has, digamos, hecho emerger un sector popular con una demanda muy concreta, que es la demanda de la vivienda, y en este momento se pasa al terreno político electoral, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia y cómo tú ves, siguiendo esta misma línea de pensamiento, ¿no?, cómo ves tú esta posibilidad y cómo lo llevas tú al escenario político, esta demanda social? Y mira, es un camino bastante complejo, porque hemos sido permeados absolutamente por el discurso y la ideología dominante, además. Esto de ráscate con tus propias uñas, sálvate solo. Además, la desinformación que existe en los sectores populares respecto de cómo se hace la política, sino que más bien es esta manera de hacer política asistencialista, de creer que otros van a hacer por nosotros y van a buscar las soluciones a la vida, digamos, en nuestra vida. Y ahí el convencer estas conciencias o convocar nuevamente a estos sectores claramente es difícil, porque la desconfianza está en todo sentido. O sea, la desconfianza en las instituciones no es solo al poder político, sino que también e incluso al centro de padres, a las juntas de vecinos, a todo lo que sea institución como tal. Entonces, desde ahí el tema formativo es una cuestión fundamental. El trabajar de manera conjunta y demostrar que en realidad aquellos que participamos en política somos personas de carne y hueso y que no somos superhéroes, que no vamos a ir a solucionarle la vida a la gente, sino que vamos a trabajar en conjunto, en comunidad, de manera mancomunada, y vamos a buscar las soluciones para, digamos, aquellos problemas que nos aquejan o aquellas necesidades que tenemos, que ha sido una experiencia fundamental dentro del Ucamau y del movimiento Pobladores Ucamau y la lucha por la vivienda. O sea, reforzar el trabajo comunitario, el reconocernos en el otro, el mirarnos tal cual somos, digamos. Y ahí cuando nos logramos dar cuenta que la vivienda en particular no es la única necesidad que tenemos y no es el único conflicto, porque da lo mismo si
al final de año o al final de la semana yo tengo un lugar donde vivir, una vivienda, pero la educación sigue siendo precaria, el consultorio del hospital donde me atiendo sigue teniendo falencias. Entonces ahí se comienza a tener una concepción mayor respecto de esto. Y ahí es donde también se da el salto hacia lo más político, decir, bueno, pero es que entonces las autoridades no están haciendo lo que tienen que hacer, no están resguardando los derechos de aquellos que somos habitantes de este territorio, y se empieza a cuestionar digamos, la forma de hacer las cosas, la forma de hacer política. Y ahí es donde logramos dar el salto efectivamente, y que la gente, las mujeres y esos hombres trabajadores que son parte de la organización y que logran permear además a su entorno, dan ese salto político y dicen, bueno, yo soy un actor político en esto, yo soy relevante, tengo derechos y voy a exigir eso en cuanto mi comunidad hoy día no está siendo escuchada. Entonces ahí es donde en los hechos concretos ha sido de esa manera. O sea, es mucho más complejo, digamos, de lo que estoy explicando ahora, pero en general ha sido así ese proceso. Además que para nosotros la participación en lo político ha sido fundamental para el tema de formarnos, de conocer otras experiencias además, y de lograr coordinarnos en espacios como el MDP, como el Frente Amplio, y que efectivamente no nos quedemos solamente en el trabajo territorial como tal y que seamos una bonita comunidad o una anécdota en la historia, sino que la participación en los espacios y en la toma de decisiones de lo que tiene que ver con nuestro cotidiano vivir, que eso es lo fundamental. O sea, las dos cosas por sí se complementan y es necesario más que nunca. Puedo decir algo al respecto que encuentro súper importante lo que acaba de plantear Doris, porque como nos cuesta tanto hoy día conciliar en Chile lo social con lo político, nos cuesta conciliar también lo horizontal con lo vertical. Entonces vemos siempre que hay una distancia. Y mientras lo vertical y lo horizontal estén separados, no va a haber posibilidad de construcción de una democracia representativa, que es el esfuerzo, el intento, siempre complejo, de lograr que lo horizontal y lo vertical estén efectivamente en consonancia. Entonces, claro, muchos movimientos territoriales tienen el problema de que efectivamente en un momento cuando empieza a extenderse esto, a abarcar más espacio, hay un temor a que el poder acapare todo y se termine entonces la identidad construida. Esa identidad se va a tensionar naturalmente, pero no se tiene por qué destruir. Entonces, tenemos que efectivamente ser capaces de construir ambas cosas a la vez. Y ahí lo que plantea Dori es de una relevancia enorme. Darle alcance a los proyectos políticos. Trazar una línea. Lo que en general pasa hoy día, percibo yo no solo en el Frente Amplio, eso pasa en muchos lugares, en la política en general, es que muchos políticos creen que es posible hacer política sin trazar una línea divisoria de lo que corresponde y lo que no, de cuál es el proyecto político. No una línea divisoria solo ética, sino el proyecto político que traza una línea. Porque todo político, quiéralo o no, está trazando una línea. Entonces lo más importante es tener esa línea clara. Nosotros creemos en empezar a construir una línea que sea comprensible para cualquier persona en Chile. Empezar a darle un contenido. Nosotros lo hemos ido llamando la sociedad de la esencia. Es decir, desde aquí para acá consideraremos indecente tales cosas. Y un gobierno debe estar preocupado de que Chile sea un Chile decente. Y eso lo planteamos hace meses atrás, respecto, por ejemplo, a que la nacionalización de SQM no era un tema económico, ni siquiera era un tema político en el sentido estricto del término, partidista, ideológico, sino que era un tema de decencia, porque la señal que damos en Chile cuando SQM triunfa, o cuando el Mercurio le debe la plata a Chile y no la devuelve, ¿no? O cuando no se le paga a Clarín lo que corresponde por fallos internacionales. O sea, la señal que se le da a Chile es espantosa. Nosotros decimos, el retorno
el retorno del espíritu democrático que implicaría resolver problemas como eso, en términos de decir, vaya, estoy viviendo en un país decente, en un país donde hay cosas que se tardaron años y todo, pero en algún momento se dio vuelta a la situación y se dijo, nunca más. Y nunca más no significa nunca más de aquí para adelante, oye, pero dejemos estas cosas así como están, sino que nunca más significa, no vamos a hacerlo con todo, pero podemos hacerlo con elementos emblemáticos que nos permitan sentir que efectivamente eso tiene un viso de realidad. Entonces, por eso es tan importante trazar una línea política que permita dotar de contenido a la acción política de aquí en adelante, y de la cual además tú quedas como creador de la línea política, con todas las personas que empiezan a trabajar en la construcción de esa línea política, quedas democráticamente prisionero. Estás obligado a respetar la línea política que creaste, y eso impide estas dinámicas de movimientos para cualquier parte, de un juego de cintura exagerado en la política, hasta el punto de poder saludar con diferencias de 5 días cosas completamente diferentes. Sí, respecto a eso, bueno, y en la contingencia misma está el plebiscito del Frente Amplio por el programa, ¿no? Sí. Me gustaría saber cuáles son las percepciones de ustedes frente a eso. Yo he visto que quedan 2 o 3 temas o más que están en discusión, son temas muy relevantes, muy importantes. Y si debiera haber incorporado otras áreas, otros temas también. Esta va a ser como mi última pregunta, y quisiera después abrir la ronda de conversaciones y de participación. Sí. Ya que estoy con el micrófono sigo y después lo paso a Doris para que se haga cargo también del punto. A ver, muy simple. Primero, aquí hay un equipo del Frente Amplio que tuvo que recibir una cantidad enorme de informes de todas las reuniones programáticas, de miles y miles de personas que participaron en el proceso, y que tuvo que trabajar en medio de un conjunto de propuestas y visiones de mundo que, si bien tienen acuerdos en algunos temas bastante claros, también tiene una diversidad enorme. Y por tanto, quiero partir y esto lo hago porque es parte de mi visión de cómo se trabaja, digamos. Primero, partir saludando a las personas que trabajaron en esto. O sea, aquí es fácil decir que las cosas están malas cuando uno no las hizo, pero podría haberlas hecho. Entonces, esa comisión ha tenido que lidiar con una problemática que es cierta, una problemática que no depende de ellos, una problemática que venía diseñada de antes, con una visión donde se vio con cierta facilidad la idea de funcionar sí o sí. Entonces, esa comisión tuvo que lidiar con un contenido muy, muy diverso, al cual hay que llevarlo a un plebiscito, que por definición son visiones sobre donde uno se pronuncia sí o no. Entonces, es muy difícil. Entonces, yo quiero, y esto lo hago acá, pero también lo hago, la gente que ha trabajado conmigo lo conoce muy bien. Primero, felicitamos al autor, a la autora, porque lo hizo. Entonces, lo primero es que aquí se hizo un trabajo importante, participaron miles de personas primero, y luego una comisión tuvo que hacerse cargo de esto. Dicho esto, es una gran idea la del Frente Amplio, una gran idea. Desde el principio habían elementos que había que haber considerado y que de muchas maneras fuimos planteando. Naturalmente iban a surgir 3, 4, 5 visiones de mundo diferentes al interior del Frente Amplio, desde partidos que están en una visión más social liberal hasta partidos que tienen una visión socialista, comunista, anarquista. Naturalmente. Y por eso iba a ser difícil esa conciliación última. Lo planteé en reuniones con personas importantes Frente Amplio, la importancia de eventualmente poner a una persona que tuviera que recibir las balas de las críticas al final del proceso programático, que fuera garante del proceso, y de hecho me ofrecí personalmente hacerme cargo de ese tremendo problema, que no tenía ninguna visibilidad interesante, sino que era solamente un problema. Pero no. Se
se dejó expuesto la problemática que podía acontecer y que iba a acontecer, y aquí han surgido críticas muy interesantes, muy relevantes de distintos actores, ¿no? De distintos actores del Frente Amplio. Ahora, esas críticas hay que ponderarlas. Aquí nosotros estamos con un proceso que es relevante, del cual lo que falta hacerse cargo es que de este ejercicio, cualquiera hubiese sido el procedimiento, nunca va a salir el proyecto país, nunca va a salir la respuesta política a la izquierda internacional, nunca va a salir más allá del dolor y las propuestas de los ciudadanos y ciudadanas de Chile, porque ese es el sentido último de la pregunta a las bases. Luego viene un momento de conducción política, o antes o durante, un momento de conducción política en el cual tiene que estar una oferta que construye también un nuevo sentido común, porque si es un sentido común yo no le puedo pedir a las personas que estén exentas del sentido común. Aparecieron visiones sobre los migrantes terribles en la visión de muchas personas que estuvieron en el trabajo programático del Frente Amplio, por ejemplo. Y eso es porque el sentido común inunda también a mucha gente que participa con nosotros. Entonces tenemos que tener la capacidad de decir, momento, hay cosas que nosotros, en las cuales queremos generar conducción, y no tenemos miedo a hacerlo. Entonces todo eso es algo importante. Hoy día el plebiscito es un plebiscito muy técnico, muy difícil, muy poco masivo en ese sentido, que se hace por internet. Nosotros hemos criticado también ese tipo de mecanismos, pero tampoco queda otra, y es verdad, por los tiempos. Entonces, efectivamente hay que ponderar todos estos elementos, pero también hay que decir, ok, esto es lo que nos comprometimos, esto es lo que vamos a hacer, en esto vamos a trabajar, y seguimos trabajando, y tenemos un programa que tiene un elemento inédito, que es la construcción desde las bases, y eso tiene un valor indiscutible. Sí, a ver, el plebiscito en sí ha sido tema de discusión de muchos sectores, más allá del Frente Amplio. Efectivamente hay bastantes críticas que se han generado, incluso internas, respecto de cómo se ha llevado este plebiscito. Lo que sí hay que reconocer, y lo dijo Alberto, es el trabajo que se llevó de la comisión que llevó adelante el plebiscito, tratando de recoger todas estas inquietudes, todas estas visiones, reflexiones que se generaron en las discusiones de los comunales, de los GAPs, de los diferentes espacios de participación que tiene el Frente Amplio. Eso por un lado. Lo otro es que efectivamente tratar de levantar un plebiscito 2 meses antes de una elección presidencial es tremendamente complejo, aunque sea por internet. y que internet no es lo óptimo, digamos, pero que efectivamente ahí no va a tener la participación en su totalidad que quisiéramos. O sea, no va a participar toda la gente que queremos que participe. Y tampoco, o sea, ¿qué es lo más rescatable de todo esto? Es que acá se plantea un proceso inédito respecto de participación, aunque sea por internet, insisto, pero que la construcción del programa, la gente también se sienta participante de este proceso, de esta construcción de un referente político, que lo que pretende también es gobernar Chile o tomar las decisiones que a Chile le competen, o a este territorio, digamos, que es bastante largo y angosto, pero que lo va a hacer con la gente. Y este proceso debiera seguir profundizándose al interior del Frente Amplio, que los espacios de decisión efectivamente estén en lo masivo, en aquellos que quieren dar su opinión respecto no solo de un plebiscito en particular para un programa presidencial, que de hecho algunos de nosotros como candidatos al Parlamento, como candidatos de las diputaciones del Frente Amplio, no hemos podido lanzar completamente nuestro programa, incluso porque también tiene que tener coherencia con lo que va a salir de ahí, digamos. Entonces nosotros tenemos muchas expectativas respecto a esto. Efectivamente el proceso es perfectible, las críticas se asumen, las críticas internas y externas, porque no es lo óptimo para construir, pero sin duda el proceso viene a plantear espacios de participación inéditos. Insisto en eso, más allá de querer profundizar o seguir metiendo el dedo en la llaga, como dirían por ahí, sobre todo para nuestro sector. Además que particularmente nosotros como Movimiento Democrático Popular, como MDP, hemos participado en este espacio de la Mesa Nacional hace 2 reuniones. Entonces antes trabajábamos desde los comunales,
desde los espacios de participación más amplios y no necesariamente estábamos en la mesa tomando las decisiones y no por eso nos vamos a desentender de lo que está pasando, por el contrario, tenemos que asumirlo y decir, bueno, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo trabajamos en torno a lo que se ha ido generando con el plebiscito, digamos, del Frente Amplio? Sí, una pregunta y ahora la hago como parte de Clarín. Más allá de todo, el plebiscito tiene una pregunta o un área de preguntas que es muy interesante, que tiene que ver con la democratización de los medios. Creo que sería importante desde aquí, desde esta casa, desde este tu lugar y desde Clarín mismo, decir que no solamente se le ha denegado justicia a la Fundación Presidente Allende de España, sino que desde el año 2005 lo que ha habido es una coima permanente de parte de las sucesivas administraciones a nivel de Estado de Chile para que el Tribunal Internacional, en el CIADI, se dé el último fallo, que ha sido un fallo absolutamente garrafal. En ese sentido, yo creo que mi papá, Víctor Pey, podría plantearles una pregunta concreta a los candidatos sobre este tema, porque me parece que está muy candente. Ya. Antes de pasar a lo que Coral me sugiere, yo le quería preguntar o le quería sugerir al candidato, ¿no? Casi electo, quería plantearle si podría él hacer una síntesis muy al alcance de la gente, que abarcase los 2 o 3 principales problemas del país, y cuáles son las formas y hasta qué fondo él las va a formular y a dirigir. Por ejemplo, cuál es el margen de urgencia que existe en mejorar la educación o la salud pública, la habitación, y concretar en algunos puntos de acción qué es lo que se ve que se puede hacer en lo que queda de la campaña política escasa, pero que para hacerlo inmediatamente. A ver, yo creo que es bien sabido, pero al mismo tiempo no es suficientemente claro en términos materiales a qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad. La mayor parte de la gente cree que cuando hablamos de desigualdad es que hay gente que gana mucho y gente que gana poco. Y claro, eso es desigualdad. Pero desigualdad se traduce en barrios diferentes, regiones diferentes. Se traduce la desigualdad en un sistema educativo diferenciado, segregado, en un sistema de salud segregado. Se traduce en falta de solidaridad. Se traduce en falta de salud primaria. La salud primaria, no nos olvidemos que la Revolución Francesa parte en la discusión sobre la salud pública, sobre la salubridad, porque allí es donde se plasman los grandes problemas del día a día. La justicia de una sociedad tiene mucho que ver con cómo se reacciona frente a quienes están enfermos. Entonces, cuando uno dice la desigualdad como problema, lo que está diciendo es algo mucho más importante que solo el hecho escandaloso de que Chile sea, de acuerdo a los índices del Banco Mundial, entre los 20 países más desiguales del mundo, y de acuerdo al índice mucho más preciso, que es el que crea Piketty y Sáez como mecanismo de medición de la desigualdad, que estamos hablando del primer país del mundo de los medidos con ese indicador en desigualdad. Entonces, la desigualdad en primer lugar como un elemento articulador de la vida social. En segundo lugar, la problemática de lo que Andrés Bello, Lastarria en su momento llamaron el problema del desarrollo de la cultura en la opinión pública. La inmadurez de Chile llamaban ellos. Esa inmadurez que ha sido utilizada por sectores conservadores para decir, dado que Chile es inmaduro, por tanto se entiende que no podemos darle poder a la ciudadanía, ¿ya? En vez de permitir que madure Chile.
Entonces, cuando hablamos de educación, desgraciadamente hemos entrado en una discusión sobre financiamiento solamente y capacitación. Entonces, la educación como el camino para llegar a trabajar, y no hablamos de la importancia que tiene para una sociedad tener el repertorio cultural, la capacidad de respuesta con distintas formas, respuestas afectivas incluso, el desarrollo de las emociones. Nosotros biológicamente traemos, ¿sí?, un par de emociones y punto, después las desarrollamos culturalmente, y esas son respuestas que van a permitir salir de momentos de dificultad, de crisis. Todo ese desarrollo cultural, totalmente desprovisto de una política pública real. El Fondar no tiene nada que ver con esta posibilidad de desarrollo cultural. La reforma educativa no tiene nada que ver con esto. Ese es un segundo problema. Y el tercer problema ha sido mencionado anteriormente, que tiene que ver con la sensación de que las cosas no pueden cambiar. Y es un problema político, que es cultural, pero es político. Entonces, todo esto que tenemos, la desigualdad estructural, la falta de un desarrollo cultural que permita una respuesta del país a sus propias problemáticas, o incluso a saber cuáles son sus problemáticas. Todo eso tiene el corolario en el momento en el cual decimos, es que bueno, no se puede hacer nada, hay que adaptarse a las condiciones, avancemos con este proceso de desmunicipalización, pero bueno, se va a demorar muchos años, pero algo es algo, ¿ya? Mejoremos las condiciones de acceso, apoyemos las condiciones de acceso aun cuando eso solidifique el modelo que tenemos. Entonces, esa falta de profundidad tiene que ver con esta visión, este pesimismo político. Entonces, yo diría que esos tres problemas recorren y cruzan y se traducen en problemas de la vida cotidiana, se traducen en si no se puede hacer nada, ¿por qué no delinquir? ¿Por qué no? Si no hay repertorio cultural, ¿por qué no delinquir también? Entonces tenemos ese tipo de situaciones permanentes que son parte del problema y que sencillamente no tienen una solución. No sé, Doris, si tú quieres también. Sí, mira, es que, a ver, hay varias cosas que, bueno, lo que tú dijiste, no sé si se puede profundizar más, digamos, pero efectivamente acá hay una visión de que no se puede más, y sí se puede más. O sea, Chile es un país absolutamente legalista en torno a una constitución que es herencia de la dictadura militar y que no se ha cambiado nada en torno a eso. No ha habido cambios profundos y las reformas que tienen que ver con lo que supuestamente se ha ido avanzando en el país tienen que ver principalmente con reformas que van en torno a los derechos individuales y que eso, y vuelvo un poco atrás cuando decía que es porque la conducción de los movimientos sociales en general está en las capas medias y no en los sectores populares. O sea, la reforma laboral, por ejemplo, que se hizo en este país fue absolutamente retroactiva al mundo de los trabajadores, al sindicalismo en general, y muestra la profundización absoluta de una coalición de gobierno que se dice que es democrática, pero que en definitiva sigue siendo igualmente elitista, que siga al servicio de los dueños del poder y la riqueza. Entonces, en ese sentido, el cobrar la esperanza respecto de los avances que sí se han ido tornando respecto de organizaciones y movimientos sociales y han ido generando pequeños cambios, que sí es posible desbordar la legalidad vigente. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que abordar los cambios que se pueden hacer en este país. O sea, con esta legalidad actual no podemos hacer mucho, pero desbordarla sí es posible. Y para eso, efectivamente, tenemos que tener la fuerza social suficiente que nos ayude a llevar adelante esos procesos de cambios en lo educativo, en lo cultural, en lo económico, en el tema de incluso de habitar una ciudad, de habitar lo urbano, lo rural, y en definitiva ir cambiando poco a poco este país. Sí, solo decir que efectivamente además esa idea es muy importante, la idea de desbordar la ley, no en el sentido de incumplirla, sino en el sentido de hacerla inútil por sus amarres, es algo muy importante. Y en el caso de nosotros como candidatos con Doris al Congreso Nacional, ese desborde y esos son los grandes problemas del proceso de transformación, tienen que ver con que ese desborde se puede hacer
desbordando la propia institucionalidad al interior de ella. Y es una oportunidad que tenemos hoy día. Y el desafío que tenemos como parlamentarios. Y como Frente Amplio, claro, y un desafío no menor porque igual la institucionalidad presiona en otras direcciones. Sí, gracias. Para ir cerrando, pero... Quería decir una cosita, Perdón. si me permite. Por favor. Porque voy a aprovechar de pasar un aviso en el buen sentido, porque cuando ellos hablamos de nuestros candidatos, estamos hablando del distrito 10, que es el distrito donde está el candidato Alberto Mayol, ¿no? Es que está Santiago, en fin, Providencia, Ñuñoa, así es, y Doris, que es nuestra candidata en el distrito 8, que es Estación Central, Maipú, Cerrillos, Tiltil, Licura, donde hay un gran problema, Lampa, etcétera. O sea, Valdivia. en concreto, y hablábamos un poco hace un momento atrás, compartíamos cuando hablamos de los programas. Los programas son al mismo tiempo que propuestas de gobierno, de transformación, son programas de lucha. Y por lo tanto están en una construcción para que sean de verdad, requieren de la participación y de la lucha de las personas, no solamente en un momento que es el momento de las elecciones, ¿no? Porque cuando una política está en crisis, yo creo que ese es uno de los temas a propósito del problema que tiene nuestra sociedad, que la institucionalidad chilena hace muchos años está en crisis de representación. Y por eso la gente dice, bueno, esta gente tiene buenas ideas, pero no va a pasar nada, no van a cambiar. Te dicen, mira qué bonito su programa y las cosas que usted dicen, pero esto no se va a poder cambiar. Hace poco era, porque si no veían toda tu propaganda, los candidatos, a mí me pasó, hace 4 años atrás fui candidato a senador, imagínense, y en muchos lugares, primero no tenía plata para la propaganda, entonces yo repartía solo un volante, que era un compromiso ante notario para bajarle el sueldo con una propuesta de ley a los senadores si éramos electos. Y mientras no se aprobara, porque la gente podría decir, estos son todos pillos, y van a presentar la propuesta, pero como no se va a poder aprobar, sencillamente van a seguir ganando lo mismo. Nosotros decíamos, no, mientras no se apruebe, ¿no? Vamos a ponerlo en un fondo de iniciativa ciudadana popular de ley. Y era con mi huella digital, ¿no? De una notaría. Bueno, me planteo eso porque hoy día estamos apoyando en concreto a Dori, a Alberto, y cuando lo repartíamos la gente decía, pero qué buenas ideas tienen ustedes, pero ustedes no van a salir. No van a salir. Porque primero veían los miles de propaganda de los que tienen dinero, ¿no? Segundo, cómo accedes a que la gente se informe y participe, ¿no? Este es uno de los desafíos que tienen nuestras candidaturas. Este es uno de los desafíos que tienen la idea de los programas. Porque si mañana, yo espero que ellos ambos salgan electos, pero a propósito del programa del Frente Amplio, que es un avance más allá que a mí me gustan, por supuesto, los programas que son parte de una movilización organizada de la gente, de debate, de vinculaciones sociales, pero eso es un avance en esa perspectiva. Y tampoco le vamos a negar que hay otros que se reivindican de izquierda, que tienen propuestas y planteamientos que van en la misma dirección de transformar Chile hoy día, y tenemos que seguir confluyendo con esas fuerzas, organizaciones, etcétera. Entonces, los programas son también de lucha, y es para revertir la enajenación, ¿no?, en esta crisis de la institucionalidad de la política, de que la gente ve la política por un lado, los políticos y la política, ¿no?, que además está manipulada por los grandes medios de comunicación como pensamiento único, en que siempre nos dicen, como decía Alberto, o como decía Dori, no, que no se va a poder cambiar. Mira qué interesante, pero esta gente está diciendo cosas que son inviables, ¿no? Y al final votamos por el mal menor, por lo posible. O sea, un Chile posibilista no hubiera sido nunca posible, dicho así, desde el punto de vista de los trabajadores, los movimientos sociales, sino con lucha. Entonces, hoy día vale la pena también votar. Y eso no es contradictorio, como hace Ucamau, ¿no?, con la movilización. Hoy día vale la pena estar en estas campañas y al mismo tiempo el 29 al primero, el 28, 29 primero, ir a votar por el plebiscito de no más AFP en todo el país. Uno dice, ¿para qué? Si hemos movilizado 1 millón de personas, casi después 2 millones, y el gobierno sencillamente manda al Parlamento otra ley en donde le salva la cara a las AFP, a pesar de que ese pequeño cambio, etcétera, porque no hubiera habido ni siquiera esa posibilidad sin el movimiento no más AFP,
y sin este tipo de candidaturas y planteamientos. Entonces, yo quería complementar eso también, porque creo que los programas no son solamente un ejercicio que ya es bueno que se hagan, y que se hagan también incluso por internet, a pesar que uno pueda tener desacuerdo con esa fórmula, pero es un avance en ese sentido. Perfecto, que quisieras añadir algo más para, si no, vamos a ir cerrando. No, yo creo que nos queda invitar simplemente a quienes nos están viendo a, a sumarse en a la reflexión respecto a cuál es el horizonte histórico en el cual estamos situados. Creo que eso es bien relevante hoy día. Y a partir de eso, a partir de esa reflexión, tener claro lo que implica en términos de la acción política posterior, donde vamos a necesitar efectivamente que muchas personas se sumen a las distintas fuerzas políticas que hay en el Frente Amplio, dependiendo de su proximidad, su sensación de pertenencia, la sensación de representación, en fin, eso es completamente legítimo, pero vamos a necesitar que efectivamente, porque el Frente Amplio representa una coalición, y eso no se destaca suficientemente. O sea, la importancia que tiene que en sectores de izquierda tengamos la capacidad de confluir, de mantenernos unidos, de conservar un proyecto, de ojalá prolongarlo. Para mí esto tiene que durar muchísimo tiempo, o sea, muchísimo tiempo. Y esas alianzas en medio de la cultura me divorcio por la pelea por el control remoto, ¿ya? Tenemos que esa posibilidad tenemos que cuidarla. Tenemos una alianza, una coalición como mucho tiempo no ha habido, de fuerzas políticas a la izquierda, y con la posibilidad de seguir ampliándola y de llegar a sectores sociales, que es lo más importante, de llegar a constituir sujetos políticos articulados, que donde la representación política esté mandatada claramente por esa articulación, y donde sea natural además representar aquello. Entonces yo creo que estamos en un momento muy importante, con una gran oportunidad y también con los grandes riesgos que sabemos, con una derecha envalentonada, con una derecha que se siente propietaria de Chile en todas sus formas, y que en medio de este año, que tenía que ser el año espantoso para la derecha, resulta que ellos se sienten fortalecidos porque han sido capaces de ir superando los desafíos que le hemos puesto, y eso significa que no hemos puesto los desafíos del tamaño que teníamos que ponerle. Entonces tenemos que ir ganando las batallas del caso, y aprovechando que esto se transmite también por Clarín, quiero insistir en algo que planteó Coral, que tiene que ver con el hecho de que aquí no solamente ha habido por parte del Estado de Chile una denegación de justicia obvia, y es porque hay fallos internacionales de tribunales comerciales, que normalmente para Chile son tan importantes, que señalan la necesidad de una indemnización, y que el Estado de Chile ha gastado más dinero del que cuesta esa indemnización en evitar que ella ocurra, o sea, en un acto evidentemente político, y donde además ha tenido la mala idea de en el mismo proceso ir contratando a personas que están involucradas en estos procesos a nivel internacional, y que están involucradas en retardarlo, y por tanto efectivamente con eso cerramos un círculo donde el Estado de Chile ha estado en una denegación de justicia permanente, y esperamos que eso sea revertido a la brevedad. Cuando hablamos de poco Estado, de un mal Estado, cuando hablamos de las críticas que se hacen al Estado en Chile, tiene que ver con esto, con este tipo de situaciones, tiene que ver con lo que pasa día a día, cuando nos dicen, no, es que el servicio público funciona mal. Bueno, funciona mal porque no hay Estado. ¿Cómo va a haber servicio público si no hay Estado? Entonces, es eso lo que tenemos que ser capaces de disputar, no la comparación entre FONASA y la ISAPRE, sino el decir, aquí hay algo que ha sido extinguido, y en esa extinción, naturalmente, no existe. ¿Algo más? Doris. Sí, yo voy a tomar lo último que dijo Alberto, y bueno, y aprovechando que estoy al lado de Víctor, lo que pasó con el Clarín y lo que sigue pasando es la expresión clara de lo negligente que es el Estado chileno respecto a compensación, a justicia, sobre todo cuando hay incluso hoy día
está este cuestionamiento a los medios de comunicación y a aquellos que los manejan y cómo los manejan los medios de comunicación que están hegemonizados por un sector que son los mismos dueños de la AFP, de los dueños del mar, de las forestales, y porque uno empieza a hilar más fino y se da cuenta que es lo mismo, digamos. Entonces, el Estado de Chile ha demostrado una negligencia clara con el resto de nosotros. Y claro, y se expresa en el Clarín, pero también en otros hechos que hoy día, por ejemplo, cuando están los comuneros mapuche en huelga de hambre, una negligencia absoluta respecto de lo que hay que hacer ahí. Eso no es porque aparece alguien ligado a la iglesia, un sacerdote que tiene una pantalla mediática importante, eso se invisibiliza absolutamente. Entonces, por eso es tan necesario seguir fomentando medios de comunicación alternativos y que donde se puedan expresar las diferencias que existen hoy día en este país. Y ahí quiero ir concluyendo, pero hacer un llamado a la gente a activarse, a participar. O sea, la próxima semana tenemos el plebiscito importantísimo que se ha levantado desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores NOMA AFP, donde esperamos que participen millones de personas a nivel nacional. O sea, hay una red que se está articulando a nivel nacional de trabajadoras, de pobladores, de estudiantes, que nos estamos poniendo a disposición de aquello, porque es importante saber, más allá que el plebiscito lo estén saboteando, no sea vinculante, pero tenemos que tener una opinión, y esa también es una forma de participación que se ha venido marcando en torno a los plebiscitos, que queremos efectivamente que pronto sean vinculantes, y ahí tenemos una labor que hacer quienes pretendemos ocupar el Parlamento. Lo otro es seguir articulando a las organizaciones también desde el Frente Amplio. O sea, no podemos pensar simplemente en que esto se agota el 19 de noviembre o si se pasa segunda vuelta, pensar el día siguiente qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que estar preparados para lo que viene. No podemos estar improvisando en torno a conversaciones de última hora y dejarnos llevar por el chantaje que van a utilizar algunos y que nos van a decir, no, pero es que el mal menor no da lo mismo. Quienes le han hecho el juego a la derecha durante todos estos años ha sido la Concertación y la Nueva Mayoría. No nos culpen a nosotros de aquello. Nosotros no hemos transado con ellos y no hemos utilizado esta lógica del consenso para llevar adelante las políticas públicas. Por el contrario, hemos pretendido que las políticas públicas vayan en favor de las mayorías. Entonces, es cerrar con eso, decir que, bueno, que nos queda camino por recorrer, que lo más importante para aquellos que estamos construyendo desde la izquierda y de las organizaciones, del territorio, de los diferentes espacios, es tener la claridad que debemos construir no solamente desde donde podamos, sino que desde donde debamos, y que de esa manera vamos a construir unas organizaciones mucho más sólidas y que efectivamente van a permitir que este país cambie para las mayorías. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a la audiencia, por habernos acompañado. Reitero que estamos en la casa de don Víctor Pey, el dueño de Clarín, el ingeniero don Víctor Pey, la señora Rosa, que es nuestra anfitriona, el dirigente de MDP, Esteban Silva, y presidente del socialismo allandista, y Coral Pey, miembro del MDP. Por supuesto, nuestros candidatos. Esperemos que haya sido un conversatorio interesante y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.